¿Qué tal, Serrano? ¿Cómo estás tú, audiencia y a la mesa? Es un placer el contacto. Estamos nuevamente en un proceso de sequía, ¿no? Nuevamente, ya 2 veces en este año. Si tomamos el año agrícola, ¿no? Nos encontramos con 2 veces este año y uno comienza a hacer la pregunta desde el punto de vista financiero. O sea, cuando uno hacía análisis financiero del tema del riego, generalmente se basa en decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad que ocurra riego cada 10 cada 10 años? Entonces uno decía, bueno, la probabilidad media de que ocurra un evento de déficit hídrico es uno cada 5 años, por lo tanto hacer una inversión en riego no ameritaba directamente. Estamos hablando de fruticultura, ganadería, etcétera, etcétera. O sea, hay cultivos que están obligados a hacer riego, como el arroz, ¿no? que hay que inundar para producir en el modelo que tenemos en Uruguay y en Paraguay y en Brasil. Pero la realidad es que el tema de decir una inversión muy fuerte como es el riego para obtener una uniformidad de cosechas se debe a una probabilidad, y antes nosotros andábamos en una probabilidad de que teníamos un evento muy serio de estrés hídrico y de sequía fuerte cada 10 años aproximadamente, cada 12 años. Si tú tomas los eventos del año 20, que hay registros ya por la Dirección Nacional de Meteorología, hay que felicitarlo a la Dirección Nacional de Meteorología, que ahora volvió a instalar todo su equipamiento acá en Melo, porque realmente es un dato que es clave, tener toda la pluviosidad y temperaturas y demás de las series históricas. Uno veía que tuvimos una gran sequía en el año 40, que la tuvo el Uruguay, después en la década del 50 tuvimos otra, 60 tuvimos otro, 70, o sea, la probabilidad era uno cada 10 años, uno cada 12 años, de tener una sequía realmente gigantesca, donde había que cuerear, etcétera, etcétera. O sea, se perdían los cultivos, se perdía el cultivo de chacra, se perdía el ganado, etcétera, etcétera. Pero era una probabilidad. Entonces, financieramente uno decía, bueno, hacer una inversión fabulosa para una vez cada 12 años tener una pérdida no ameritaba, ¿no? Sino que uno se tomaba y corría el riesgo. Lo que empezó a pasar en los últimos años es que la probabilidad de tener déficit hídrico cada vez son mayores. Nosotros nos tocó hacer la evaluación económica de un proyecto muy interesante que montaron 3 cooperativas de Colonia de riego de 7.000 hectáreas, junto con el equipo del ingeniero de Agrela y el ingeniero Pereira de 33, en la cual hay un proyecto de tomar deuda por parte del BID, que son 13 millones de dólares, para hacer el riego de 7.000 hectáreas que son lecheras fundamentalmente y ganaderas, y solamente 100 frutícolas. Y uno, cuando analiza la serie de esas zonas, se da cuenta de que se pasó de una probabilidad de 12 años a 8 años, a 6 años, a 5 años, y ahora estamos con una probabilidad de 3 años. Por eso las 2 cooperativas de aquella zona de Colonia tomaron la decisión de hacer un proyecto, solicitar al Ministerio el apoyo y solicitar al BID para poder hacer riego para producción lechera y ganadera. O sea, no estamos hablando ya de hacer producción de tomate en invernáculo bajo riego, porque la probabilidad cada vez es mayor de sequía. Entonces nos encontramos ahora que todos los rubros, si tú analizás todos los rubros en Uruguay en este momento, citricultura, fruticultura, viticultura inclusive, todo lo que es horticultura de campo, ya pensar en horticultura de chacra, sin riego no existe. Nosotros ya estamos recorriendo justamente acá en el Cerro de Melo la plantación de zapallo cabutiá ya con riego, con goteo, porque si ya se vuelve impensable pensar chacra hacer sin riego. Todas las producciones están atadas al riego, pero está quedando una pata muy suelta, muy débil, que es decir, bueno, ¿qué hacemos con la ganadería y qué hacemos con la lechería? Ya hay experiencias en Cerro Largo, muchísima experiencia de riego, la producción agrícola bajo riego, como se ha hecho en Río Branco, utilizando la infraestructura de la soja, del arroz, para plantar soja bajo riego, los experimentos que se han hecho de riego en cultivos, en verdeos de verano, bajo riego, todo lo que se ha hecho de riego en Florida, sobre pradera natural y sobre pradera artificial en los últimos 5 años, todo lo que se está haciendo en Canelones y Montevideo, también de experimentación de riego de praderas y riego de campo natural para ganadería. O sea, hay un cúmulo de pruebas en las cuales hay un sector de productores de punta ganaderos que están viendo y productores, además cerealeros, que están viendo que el tema de riego es algo que se está arriba de la mesa y que si no hay riego directamente no vamos a poder ser sustentables en el tiempo. Este último
último que apareció en Brasil, todos los cerrados brasileños produciendo trigo a 4.000 kilos por hectárea bajo riego, que fue lo último, o sea, estamos hablando de son 60.000 hectáreas de trigo bajo riego en los cerrados brasileños, porque no hay lluvias en ese momento, nos están marcando de que hay un camino que los brasileños también están tomando en el tema agrícola, realmente muy interesante. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Y el problema que tenemos es que la inversión que hay que hacer por hectárea para que un productor ganadero pase a regar directamente es fabulosa, ¿no? Estamos hablando de que hay que hacer muchísima inversión, no solamente en la fuente de agua, sino también en la inversión que hay que hacer a campo directamente para que esa agua termine arriba de 1 metro cuadrado de suelo. Y esto hace que los valores estén hoy de casi el equivalente a lo que vale una hectárea de campo. O sea, si tú estás hablando de $1.800 una hectárea de campo, y vas a tener que poner entre $1.200 a $1.800 por hectárea. Y esto hace imposible para la mayoría de los productores una inversión, o sea, poner otro campo arriba para poder poder regar directamente. Cuando digo poder regar es desde la fuente de agua hasta terminar en la gota de agua que cae sobre 1 metro cuadrado, sobre 1 centímetro cuadrado de suelo. Es un momento de ponerse a pensar por qué no definir, como se está definiendo en varios sectores, y el sector cooperativo, como pasó en Colonia, definir, bueno, tomemos deuda y porque posiblemente el Estado va a tener que tomar un plan mucho más grande que los planes de riego que se han hecho, tanto el Prenader en su momento, perdón, el proyecto de riego que se hizo para fruticultura hace 8 años en Canelones y que abarcó también algunas fuentes de agua acá en Cerro Largo y también en todo el litoral. Hay que ponerse a pensar y decir, ¿por qué no tomar deuda externa y hacer un plan de 400, 500, 600 millones de dólares? Si pusimos deuda externa para ANCAP y gastamos 1.400 millones de dólares en salvar ANCAP directamente por un error que hubo técnico en su momento del directorio de aquel momento, ¿por qué no decir, para darle sustentabilidad al sector lechero y al sector ganadero, por qué no saltar y decir, empezamos a hacer un buen plan, que creo que va a ser algo tarde o temprano, y más con este ministro que es productor y es muy abierto, con Carlos María, creo que no vamos a llegar a eso, porque la sustentabilidad de los sectores hoy productivos se basa en tener agua, disponibilidad de agua, y con esta probabilidad de sequía cada vez, todos los años que estamos teniendo, 1 o 2 veces eventos que se van dando en el año, nos estamos volviendo con el cambio climático realmente cada vez más dependientes de la suerte que tengamos. O sea, nadie hoy planta pensando que capaz que va a llover, porque si plantás capaz que va a llover, pues vas a perder mucho dinero posiblemente, como está ocurriendo en los últimos años. Era un poco la reflexión de estos eventos que están viviendo, que se están dando uno tras otro. Uruguay tiene una política de agua, hay que pensar que desde el Prenader para acá se han hecho en todos los gobiernos, se han hecho obras para que el productor tenga agua, pero agua fundamentalmente para darle beber al ganado, no, pero no obras para decir vamos a hacer riego para poder salvar, o para tener mejor pariciones, o para tener mejor progenios, o para tener kilos de carne directamente en la punta de la cadena. Era un poco la reflexión del día de hoy, Serrano.